en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 5. Hoy el tema de nuestra reflexión número 49, la iglesia. Vamos a leer un versículo de Romanos 16, que es el versículo 5. Versículo 5, ¿ya lo encontraron? Romanos 16, versículo 5 dice así. Vamos a leerlo audifonalmente todos, hermanos, todos. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Una vez más. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pueden tomar su asiento, hermanos. Reflexión número 49, la iglesia. En Romanos 16:5, Pablo habla sobre la iglesia. Hay unos conceptos equivocados de la iglesia. Cuando digo conceptos equivocados es que entendemos mal la palabra iglesia. Número uno de los conceptos más distorsionados en nuestros días es la idea que mucha gente tiene acerca de la iglesia. Para algunos, la iglesia ha llegado a ser un centro de entretenimiento. Escuchen eso, hermanos míos. La iglesia ha llegado a ser un centro de entretenimiento. La gente viene a disfrutar, viene a gozarse con sus amigos más que a oír la palabra de Dios. Eso es el concepto equivocado de la iglesia. Y ciertamente, hermanos, no estoy diciendo que no hay gozo en la iglesia. Hay gozo en la iglesia. Hay gozo en el Señor cuando somos una verdadera iglesia. Pero eso es muy diferente a cuando se va a la iglesia con el propósito de ser entretenido. Cuando usted vino a la iglesia hoy, ¿qué pensabas? ¿Qué venías a hacer? O simplemente ya es un hábito, porque ya no hay tiempo, o porque ya no hay nada que hacer, o porque voy a la iglesia. Al fin y al cabo es martes, ¿verdad? Así sea la gente en este tiempo ya. Ya no se trata de venir a oír la palabra de Dios, ya no se trata de venir a cantar. Una palabra que usó el hermano Artemio, de hecho ya lo tengo escrito acá, es: venimos y cantamos, pero realmente no entendemos lo que cantamos. Simplemente porque nos gusta lo que está allí, pero realmente no viene de adentro. Si les pregunto ahora, hermanos, cada uno de los himnos que fueron cantados, ¿se acuerdan el nombre? Se nos olvidó. Ni los que cantaron se acuerdan de lo que cantaron. ¿Por qué? Porque realmente no sienten lo que están cantando. ¿Por qué? Porque vienen a entretener o ser entretenidos. Una de las dos cosas. Una de las cosas que siempre digo, hermanos, nosotros que paramos en este púlpito, no vinimos a entretener. El pastor no se para aquí para entretener. El director de programa no viene para entretenerlos. ¿O sí?
Él viene para dirigir tu pensamiento, tu corazón hacia un Dios supremo. Y ese es el error de la iglesia hoy en día. Cuando pasamos, no se vayan a asustar, no vayan a decir, ya nunca voy a pasar allí enfrente. No, no, no. Lo que estoy tratando de decir es que si pasas aquí enfrente, no para entretener. Vienes y pasas aquí enfrente para alabar, para adorar, para levantar el nombre de Dios en alto. ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar allí. Y ya se nos fue el tiempo. Hay otra mala equivocación o mal concepto de la iglesia. Escuchen esto. Aparte de ser entretenida, es esto. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. Cuando usted dice, voy a la iglesia, usted piensa que está viniendo a este edificio. ¿Correcto? No vayan a decir que no es cierto. Usted dice, voy a la iglesia. Usted piensa, dice, voy a la casa de oración. Eso es lo que estás pensando. Pero ese no es el concepto verdadero de la iglesia. Iglesia, ir a la iglesia, no es ir a un edificio. Esta no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. Entonces, cuando usted dice voy a la iglesia, es que dice voy a ir en la asamblea donde se reúnen los santos. La raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas. Es irónico que cuando le preguntas a la gente, ¿a cuál iglesia asistes? Usualmente ellos se refieren a un edificio. ¿Qué iglesia eres? Según nuestra lectura en Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que adentro de la casa estaba la iglesia. No la casa de la iglesia, sino los que se reúnen dentro de la casa es la iglesia. Eso es lo que dice. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes. Ahora pregunto, ¿usted es la iglesia? Es la pregunta que usted tiene que contestar a ti mismo. ¿Soy la iglesia? ¿O no eres la iglesia? Saludad también a la iglesia de su casa. Y Pablo comienza a mencionar un nombre que está en esa iglesia. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Escuchan eso? Ustedes son la iglesia. El hermano secretario, el hermano presidente, vicepresidente, hermano diácono, todos los miembros, ustedes son la iglesia. ¿Pero usted piensa así? Cuando usted entra en este lugar, usted se hace esa conexión con los que están adentro. Aquí dice, somos la iglesia. Si nosotros vamos de este edificio y nos movemos a otro lugar, allí va a estar la iglesia. No es este edificio.
Pero el concepto malo es que piensan que vienen a la iglesia dentro de este edificio y como que se hacen no ser parte de la iglesia. Y esto es lo que dice uno de los puritanos. Uno de los puritanos, ustedes no conocen los puritanos, pero cuando estudiamos teología llegamos a conocer mucho de ellos. Uno de los puritanos dice esto: dentro de la iglesia de Cristo hay iglesitas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pequeñas personas que no se hacen parte de la iglesia. Crean su propio iglesia y están dentro de la iglesia de Jesucristo. Y ese es un concepto malo. Voy a la iglesia, pero no comparto tanto lo que practican allí. Y eso se llama iglesita. Una pequeña iglesia dentro de la iglesia. ¿Cuántos son así? No me digan amén, porque si no tendremos problemas acá. No debe ser así, hermanos. Cuando usted dice vamos en el culto, vamos a ir a alabar a Dios, con los creyentes, con todos nosotros venimos acá. Cuando usted llega aquí se conecta con cada uno de ellos, se saludan, se aman, se muestran ese amor fraternal. Pero ¿qué pasa cuando llega y entra en esa puerta y dice, a ver dónde sienta fulano de tal para que no me siento cerca de él? ¿Y eso qué nos hace ser? Iglesita. Ya no somos parte de la iglesia. Voy a quitar otros 5 minutos más. La iglesia, hermano mío, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan la última vez que prediqué una predicación que es en el mismo? Les voy a presentar el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no puede haber un chiquito extra parte que no es del cuerpo. ¿O sí? Hay personas que sí nacen con una extra parte del cuerpo y hay veces se avergüenzan por eso. Pero la iglesia de Cristo no es así. No, la iglesia de Cristo no está deforme, está completa, recto, pura, sin desorden. No hay iglesita en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Él es la cabeza. Efesios 1, 22 al 23 y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Cristo, desde el día que comenzó la iglesia. Amados hermanos, hermanos míos, no se hagan iglesita. No se hagan iglesita. ¿Eres de parte de este cuerpo o no lo eres? Una de las dos cosas. Dios no ama a las chiquitas iglesias. Él ama su cuerpo, su iglesia, que su Hijo compró en la cruz del Calvario. Todos somos la iglesia, no las iglesias, la iglesia.
Palabra de Dios.